Un gusto saludarlos en las noticias económicas de DW. Soy Juliana González desde Berlín. El fuerte ajuste fiscal puesto en marcha por el presidente de Argentina, Javier Milei, ha supuesto un resultado exitoso en las cuentas públicas. Por ejemplo, ha logrado una recomposición de las reservas brutas del Banco Central y el primer superávit financiero en los meses de enero y febrero en 13 años. La contracara, sin embargo, una creciente tensión social agudizada por despidos, aumentos del precio de los alimentos y tarifas de servicios públicos, así como recortes estatales de apoyos a las universidades y centros de investigación, entre otros. Este lunes se instaló un fuerte dispositivo de seguridad en el límite entre Buenos Aires capital y la provincia homónima. Las autoridades cargaron con gases y chorros de agua contra los miles de manifestantes de distintas organizaciones sociales que exigían que se restablezca la entrega de alimentos a más de 45.000 comedores populares. Algunos denuncian que recibieron la última partida de alimentos en noviembre y que desde entonces dependen de donaciones. La pobreza golpea a casi el 60% de la población argentina. Y agricultores polacos continúan bloqueando los pasos fronterizos entre Polonia y Alemania, una medida de protesta que comenzó el domingo y se prolongará hasta el miércoles, según un vocero de la policía polaca. Los trabajadores del agro polaco exigen desde hace semanas una retirada del plan de la Unión Europea destinado a luchar contra el cambio climático, al considerarlo excesivamente costoso. Una reivindicación que comparten con sus compañeros de otros estados miembros del bloque. Además, los agricultores polacos reclaman la reintroducción de aranceles a la importación de productos agrícolas ucranianos, suspendidos como medida de solidaridad ante la invasión rusa de Ucrania. Y el comienzo de la semana trajo optimismo al mercado, en parte debido a que los datos finales de la inflación en la eurozona no arrojaron sorpresas negativas. En febrero, los precios al consumidor en el grupo de 20 países solo aumentaron un 2,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó el lunes la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Los datos confirman una estimación previa. En enero la tasa de inflación fue del 2,8% y en diciembre del 2,9%. Y la caída de la inflación es uno de los motores de los récords también en la bolsa, pero estamos en una semana muy importante. Y hablamos de esto con nuestro compañero en Frankfurt, José David Navarro. Hola José, te saludo con mucho gusto. A pesar del optimismo de que las economías están consiguiendo un aterrizaje suave, ¿cómo se encara este posible recorte de tasas de interés a partir de junio? ¿Qué podemos esperar de las reuniones de esta semana? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues nos espera una semana de importantes citas en los bancos centrales en muchos puntos cardinales del planeta, pero sobre todo hay dos que centran toda la atención. Por una parte es la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay que recordar que la expectativa que ha llevado a esos récords en la bolsa era que en Estados Unidos hubiesen este año 3 recortes de los tipos de interés, pero la inflación en términos intermensuales repuntó en enero, así que el interrogante está ahora abierto y se espera que el miércoles al menos Jerome Powell ponga más claridad sobre cuáles van a ser los próximos pasos del Banco Central de Estados Unidos. Y también la atención, Juliana, está puesta esta semana en una ciudad muy importante que es en Japón. Puede ser que Japón esté a unas horas de salir de los tipos de interés negativos los que está el país desde el año 2016, y además sería la primera vez que en Japón se suben los tipos de interés desde hace, Juliana, 17 años. El Banco Central de Japón está analizando si las actualizaciones de los salarios van a permitir un crecimiento persistente y con visos de mantenerse en el objetivo, ya saben, en torno al 2% que tienen los principales bancos centrales del mundo. Bueno, José, datos de los que estaremos muy pendientes y analizaremos contigo, pero pasemos a hablar ahorita de las bolsas. Después de los récords alcanzados en estos últimos días y con estas economías tan globalizadas, ¿cómo afrontan las bolsas internacionales esta semana?
Bueno, pues por ejemplo aquí, Juliana, en esta jornada de lunes las bolsas europeas se han frenado precisamente porque los inversores están esperando ver qué ocurre en las dos próximas citas tan importantes de las que les hablaba. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, los precios del petróleo han subido hoy, impulsados por los buenos datos que nos llegan desde China. Tanto la producción industrial como las ventas minoristas de enero y febrero han superado las expectativas y eso ha hecho que, por ejemplo, la bolsa de Shanghái cierre en positivo y además, Juliana, haya habido un impacto general en todas las bolsas asiáticas. Optimismo en las bolsas. Muchas gracias, José, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Hablando de economía globalizada, los trabajadores de la única planta de ensamblaje estadounidense de Volkswagen, ubicada en Chattanooga, al este del país, solicitaron realizar una votación para sindicalizarse. Según United Auto Workers, la gran mayoría de los algo más de 4.000 empleados de la planta firmaron en los últimos 3 meses los formularios necesarios para afiliarse a este sindicato. El sindicato UAW lleva más de 2 décadas intentando, sin éxito, sindicar plantas de ensamblaje de autos del país bajo propiedad de automotrices asiáticas y europeas. La mayoría están en los estados del sur de Estados Unidos, donde la legislación y la política suelen ser hostiles hacia los sindicatos. Volkswagen, que produce en este emplazamiento los modelos Atlas y el ID4, anunció que apoyará la decisión de sus trabajadores. Los sindicatos europeos suelen ser más fuertes y políticamente más poderosos que los estadounidenses y en el último tiempo, sin embargo, estamos viendo fuertes movidas sindicales en el sector automotriz estadounidense. Y nosotros nos enlazamos hasta Nueva York con mi colega Ana Nieto para analizar este tema. Ana, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos por qué es relevante este tercer intento de sindicalización en la planta de Volkswagen. Votan a favor de esta organización y los apoyos que ahora tienen apuntan a que podría ser, no solo se ampliaría el poder del sindicato por primera vez en 84 años, sino que además se daría este primer paso en el sur, donde están la mayor parte de los fabricantes de marcas no estadounidenses. Estas marcas han mantenido hasta ahora al margen al sindicato Union Auto Workers y han debilitado bastante. A la vez han diluido la cuota de mercado de las 3 de Detroit, General Motors, Ford y Stellantis, que es la antigua Chrysler. Para estas 3, que el sindicato llegue al sur es una muy buena noticia porque por contrato colectivo sus costes laborales son más altos que los de su competencia. Que tuvieran nuevos contratos, las empresas del sur nivelaría en esta situación la competencia en el país. Pero solo el anuncio de la campaña en el sur tras la firma del convenio colectivo en otoño, después de las huelgas, puso en guardia a la mayor parte de los fabricantes en el sur que elevaron los salarios de sus trabajadores. Concretamente, en la fábrica de Volkswagen se elevaron los salarios un 11%, pero ahora los trabajadores también quieren mejores horarios, mejor seguro médico y mejores vacaciones. La Union Auto Workers también está tratando de sindicalizar a los trabajadores de la planta de Mercedes en Alabama y la de Hyundai en este mismo estado. Ana, y este cambio podría llegar justo cuando se produce un bache en esa transición al automóvil eléctrico. ¿Cuál es la situación? Los fabricantes estadounidenses se están viendo desde la distancia porque no hay importación de coches chinos todavía, pero incómodos como el fabricante BYD está compitiendo con unos precios con los que ellos no pueden. A pesar de las ayudas fiscales, las guerras de precios en el sector, los autos eléctricos siguen siendo bastante caros para unos conductores que aún tienen que ser convencidos de que tienen que dejar atrás sus coches de gasolina. El primer paso en la entrada en el mercado de estos coches eléctricos se produjo con la gente que ya estaba convencida, quienes querían conducir estos coches. Ahora, sin embargo, y mientras además la infraestructura de carga sigue siendo todavía muy pequeña, la transición a esta segunda ola de conductores va a ser más difícil. De hecho, las ventas de Tesla parece que podrían haber tocado techo en Estados Unidos. 2 fabricantes, Fisker y Lucid, están teniendo problemas financieros para seguir adelante. Son 2 startups y Ford está reduciendo la producción del F-150 Lightning. Se ha pasado de la euforia al invierno y parece que de momento quien va ganando son las alternativas de los coches híbridos. Bueno, Ana, muchas gracias por estos análisis y nos vemos en otra oportunidad.
Muchas gracias. Y seguimos en Estados Unidos, donde los abogados de Donald Trump dijeron este lunes que ha resultado imposible recaudar la fianza de $464 millones que exige un tribunal de Nueva York para que el expresidente pueda apelar en la sentencia condenatoria en un caso de fraude. El juez instructor del caso en cuestión declaró al ahora candidato republicano y a sus coacusados, entre ellos sus 2 hijos adultos, responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros y registros comerciales falsos, con el objetivo de inflar los activos de Trump y así obtener tasas de préstamo y seguros en mejores condiciones. En Australia lleva años gestándose una disputa entre taxistas y el proveedor de servicios de transporte Uber, pero todo parece indicar que esta llegó a su fin, una de las demandas más grandes de la historia de Australia. Uber pagará a más de 8.000 conductores de taxis y autos de alquiler en Australia casi $272 millones australianos, es decir, unos 164 millones de euros por concepto de indemnización por las pérdidas que sufrieron luego de que la plataforma Uber entrara al país en 2012, según informaron este lunes los abogados que representan a los conductores. Y es momento de despedirnos disfrutando de las imágenes de uno de los principales destinos turísticos de Chile. Hablamos concretamente del Parque Nacional Torres del Paine, que es visitado por más de 220.000 turistas al año. El 62% de ellos son extranjeros. El parque, designado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978, fue calificado en 2013 por National Geographic como el 5º lugar más bello del mundo. Con estas impresionantes montañas nos despedimos de la economía y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos.